Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de seguridad en base de datos. Bueno, para empezar, ¿qué es un cifrado de base de datos? El cifrado de base de datos, bueno, para identificarlo, primero vamos a ver qué tipos de seguridad existen. Existen seguridades éticas y legales. Las éticas y legales son relativas al derecho a tener acceso a cierta información. Es decir, es posible que exista una información privada y que existan personas no autorizadas y que no puedan legalmente tener acceso. Es algo así como el aviso de confidencialidad que marcan algunas empresas. La segunda son política gubernamental, institucional o corporativa. En estas cuestiones de política gubernamental, institucional o corporativa se encuentran relacionadas las clases de información que no deben estar disponibles para el público, como por ejemplo las clasificaciones de los créditos, historiales médicos, historiales personales, etc. La tercera habla del sistema y estas cuestiones están relacionadas con los niveles del sistema en que deben realizarse las funciones de seguridad, como por ejemplo, si existe alguna razón que sea de hardware, de software o del sistema operativo. Por último, la necesidad de identificar múltiples niveles de seguridad y clasificar los datos y los usuarios. Por ejemplo, aquí los niveles de seguridad va a ser dependiendo de cada empresa y, por ejemplo, el top secret o el secreto, el confidencial y el no confidencial. Estos son los niveles de seguridad que existen. Los mecanismos de seguridad en base de datos son de dos tipos, la discrecional y la obligatoria. La discrecional se usa para conceder privilegios a los usuarios. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante, cómo obtener esos privilegios. Estos privilegios incluyen la capacidad de tener acceso a los datos, registros, campos y puede ser de lectura, de escritura, de actualización, de eliminación también. Los mecanismos de seguridad obligatorio sirven para imponer seguridad clasificando los datos y los usuarios en varias clases. Esto puede ser la política de seguridad de acuerdo a cada empresa. El control de acceso. El control de acceso permite evitar que personas no autorizadas tengan acceso al propio sistema, ya sea para obtener información o para efectuar cambios malintencionados en la base de datos. Se pone en práctica y se crean cuentas de usuario con sus contraseñas. Ya empezamos a trabajar con un ejercicio hace 2 semanas en donde se generaba una contraseña aleatoria eh, usando un disparador, ¿sí? Estas contraseñas es para que es distinta a la que se utiliza el sistema gestor de base de datos y es para que se controle el acceso de entrada al sistema. Cifrado de datos. Sirve para proteger datos confidenciales, tales como número de tarjetas de créditos y que se vayan a transmitir por cualquier medio de telecomunicación o el famoso phishing, que no lo tengo aquí en la diapositiva, pero bueno, ahí hay robo también de tarjetas. Asimismo, provee protección adicional a secciones confidenciales a través de un algoritmo de codificación. Estos algoritmos son propios del sistema gestor de base de datos y, bueno, pues tampoco nosotros como usuarios finales tenemos acceso. Es decir, un usuario que no tenga acceso autorizado a datos codificados tendrá problemas para descifrarlos, pero al usuario autorizado se le otorgarán claves de codificación para poderlos descifrar. Seguridad en la interacción. Esta seguridad en la interacción es el mecanismo entre la aplicación y la base de datos. Hasta ahora solo hemos visto la manipulación directa en el sistema gestor de base de datos, pero no en una aplicación. Es decir, ya vemos JavaScript, Python, Visual, un lenguaje maquetado, pudiera ser un PHP, un HTML, ¿sí?
Y esta seguridad es entre la interacción entre la base de datos y la aplicación o programa con el que vas a desarrollar tu aplicación. Para entrar en este tema, primero hay que ver quién es el administrador de base de datos. Esta es la autoridad central para otorgar privilegios a los usuarios que interactúan con el sistema. Su cuenta es de superusuario y puede conceder y revocar privilegios a otros usuarios. Por ejemplo, esta persona crea las cuentas, concesiona los privilegios que va a tener cada una de esas cuentas, revoca los privilegios de esas cuentas y asigna los niveles de seguridad, que bueno, ya hablábamos al inicio que estos van a depender de cada corporación. Asimismo, clasifica los tipos de usuarios y los datos de acuerdo con las políticas de la organización. Auditoría en base de datos, de la base de datos. Los programas de aplicación también se consideran un usuario. Esto les mencionaba. No es lo mismo ya la aplicación que va a conectarse a la base de datos, ¿sí? Son dos cosas distintas, por lo que se le solicita un usuario y una contraseña. Este usuario y contraseña es distinta al usuario y contraseña que maneja el sistema gestor de base de datos. Para llevar un mejor control se deben de crear una tabla de usuarios y contraseñas y llevar el control de la sesión de trabajo en una bitácora, donde se asociará el usuario, contraseña e incluso la estación de trabajo o la aplicación que se esté usando. Esto con la finalidad de que si se sospecha de un uso indebido que se pueda realizar una auditoría de la base de datos consiste en examinar detalladamente cada uno de los registros de esta bitácora en un archivo denominado log. Gestión de privilegios. Los privilegios de acceso, bueno, los va a determinar de acuerdo a los niveles de asignación de privilegios. El nivel de cuenta, donde se especifican los privilegios particulares que tiene cada cuenta, independientemente de la relación con la base de datos. Y el nivel de relación o tabla. Se puede controlar los privilegios para tener acceso a cada relación o vista individual de la base. Los privilegios que maneja MySQL son la función primaria del sistema de privilegios es autenticar, un usuario conectándose desde un equipo dado y asociar dicho usuario con privilegios en una base de datos. Hasta ahora solo hemos trabajado con localhost, es decir, nuestra máquina es nuestro cliente y también nuestra máquina es el servidor. Las operaciones que realiza son select, insert, update y delete. La funcionalidad adicional incluye la habilidad de tener usuarios anónimos y dar privilegios para funciones específicas, tales como load, data y operaciones administrativas. A continuación, vemos los privilegios de los que provee MySQL. Y bueno, tenemos una tabla donde está tabulado el nombre del privilegio, la columna que va a mostrar en la tabla de usuarios y bueno, el contexto o la descripción. Por ahí tengo algunos en negrita. En el caso de Create, también es uno bastante importante, ¿sí? Create lo que realiza es crea la base de datos, tablas o índice y bueno, se almacena en la columna Create Priv, que es de privilegio. Luego viene Drop, que también es uno de los importantes, que es todo lo contrario al Create. Va a eliminar bases o tablas. Grant Option, que te va a dar todo te va a permitir hacer absolutamente todo, es lo que hace el usuario root. Reference hace base de datos de tablas, y Alter, pues hará la modificación, delete, index, insert, select, update, ya los hemos trabajado, sabemos qué hace cada uno. View también ya lo trabajamos, Show View para ver cuántas vistas también ya lo hemos trabajado. Estos son algunos y tenemos una continuación, algunos menos usados. En el caso de procedimientos almacenados también lo vimos.
el momento de generar el procedimiento almacenado, modificarlo, ejecutarlo, ¿sí? Y de ahí hacia abajo no hemos visto ningún privilegio con servidores. Viene aquí el de crear usuario, que es lo que vamos a ver más adelante. Show databases, que bueno, sí, también lo hemos visto. Y creo que son todos. Este es el listado que viene en la página oficial de MySQL. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se crea un usuario. En el siguiente video vamos a verlo usando la sintaxis y en la base de datos que hemos estado trabajando. Vamos a crear un usuario y para esto, pues bueno, primero hay que identificar en dónde se guardan estos usuarios. Nosotros en base de datos, el mismo sistema gestor de base de datos crea una base de datos del sistema. Esta base de datos del sistema se encuentra, nosotros la mostramos con Show Databases y bueno, es MySQL, es la base de datos del sistema, un nombre bastante predecible, ¿sí? Y dentro de MySQL, por ejemplo, si yo la pongo en uso, Show Databases, vamos a encontrar distintas tablas, perdón, Show Tables, vamos a encontrar distintas tablas, ¿sí? Estas tablas son las tablas del sistema, ¿sí? Entre ellas tenemos la de usuarios, la de los servidores que se conectan a este sistema gestor, de las zonas horarias, las horas en que se llevan a cabo en las bitácoras de transiciones y demás. Voy a utilizar la de usuarios, que de hecho es la última enlistada, ¿sí? Si yo hago un describe user, me va a mostrar todos los campos que tiene esa tabla de usuarios. Y bueno, la que nos interesa primero es la de el usuario como tal, el nombre del usuario, el host al que se va, con el que se va a trabajar. El host es el localhost, es el que hemos estado trabajando. Aún no hemos creado ninguno con dirección IP. Y bueno, aquí vienen algunos privilegios, o más bien todos los privilegios, no algunos. El de seleccionar, insertar, actualizar, eliminar, crear, eliminar tablas, etcétera, ¿no? Bueno, vienen bastantes, algunos ya los pudieron ver, crear un procedimiento almacenado, algunos los hemos utilizado, otros todavía no los utilizamos, las conexiones, cuántas actualizaciones puede hacer, cuántos usuarios pueden estar conectados, el tipo de password, si el password se expira después de cierto tiempo, y el último que es User Attributes, que es de tipo JSON, que es un tipo de datos que no hemos visto, por cierto. No lo vamos a ver en este curso, lo vamos a ver más adelante. En sí viene pues la descripción completa de la tabla. Si nosotros hiciéramos un select asterisco from user, nos va, por el tamaño de la pantalla, va a ser poco legible, igual lo vemos, si se dan cuenta. No sabemos este N que es de no, qué privilegio no tiene o qué privilegio tiene en el caso del yes, ¿sí? Para hacerlo más fácil, vamos a seleccionar solamente algunos campos. Select user from user. ¿Sí? Ahí le estoy diciendo, muéstrame solamente el campo usuario de la tabla usuarios. Y ahí yo tengo que el usuario root, el usuario prueba, que es uno que ya tenía creado ahí en mi sistema gestor de base de datos y otros usuarios del mismo sistema. Para trabajarlo necesitamos usar una sintaxis que es de creación de usuarios y es como tal, create user. Voy a crear un nuevo usuario. Primero, create user. El nombre del usuario con la comilla simple. No es el acento invertido, es la comilla simple. Y el nombre del usuario, en este caso le voy a poner
TI. TI 3, no, porque se va a confundir con la base. Vamos a ponerle TI alumno. ¿Sí? TI alumno y le voy a decir con un arroba, cierro las comillas, arroba, y le voy a poner el host. En este caso lo vamos a tomar totalmente como localhost. Aún no vemos nada de servidores. Y el identificador identify by y el password que yo le quiero asignar. En este caso voy a asignarle un password ABC123, algo así que no se me olvide, ¿sí? Y sería punto y coma. Ahí yo ya tengo creado mi usuario. Bien, ¿cómo sé que ya se creó? Pues hago un select en la tabla de usuarios y si se dan cuenta aquí está TI-alumno. Creo que aquí en el describe viene uno para ver los privilegios. Bueno, vamos a hacer un select solamente con un where en donde vamos a indicar que solamente quiero que sea user igual a TI alumno. Esto me va a dar solamente la fila de ese alumno, ¿sí? Perdón, aquí vamos a ponerle que me muestre todos los campos. Y bueno, está todavía un poquito ilegible, ¿sí? Pero si te das cuenta, todos me dicen no, porque no tiene ningún privilegio. Solamente creamos el usuario. Si yo hago lo mismo, pero con root, me va a aparecer yes, que es porque root es el privilegiado, es decir, que tiene todos los privilegios activos, ¿sí? Entonces, hasta aquí aquí solamente se ha creado el usuario. Una vez creado el usuario, vamos a continuar con asignarle atributos a este usuario. Ahora bien, para agregarle los privilegios, vamos a poner el nombre del usuario que asignamos. En este caso, TI alumno era TI-alumno. Ponemos la instrucción grant all privilege on. Y bueno, ahí viene, le estamos diciendo, otorga todos los privilegios en. Aquí vamos a usar asterisco, punto asterisco. ¿Qué significa este asterisco, punto asterisco? El primer asterisco significa que son todas las bases de esta máquina, de este localhost o de este servidor. Y el segundo asterisco significa todas las tablas, ¿sí? El nombre del usuario que era alumno-ti, no, al revés, perdón, ti-alumno, arroba el dominio, que es localhost, ojo, aquí muchos se equivocan y piensan que es el arroba el que lleva las comillas, pero realmente el que lleva las comillas es TI alumno, se cierran las comillas, el arroba, se abren y se cierran comillas en localhost. Y punto y coma. Ok, me dice que ya tiene todos los privilegios. ¿Se acuerdan que hace un rato nos aparecía que puros ND, ¿no? Que no tenía ningún privilegio. Ahora TI alumno ya tiene todos yes. Es decir, por ahora va a tener la misma operación que tiene con root. Hasta ahí, bueno, pues ya hemos trabajado
con todos los privilegios. ¿Qué pasa ahora si yo quiero restringirle estos privilegios? De acuerdo a lo que habíamos platicado, que hay usuarios en los que solamente pueden ver ciertas tablas o que pueden hacer ciertas operaciones. En el caso de que solamente tengan algunas tablas, yo puedo poner grant all privilege. Perdón, antes de volvérselas a aplicar, pues hay que usar un revoke, ¿sí? Revoke lo que hace es quitar todos los privilegios, si es el caso contrario, y voy a utilizarlo de esta forma. Revoke all privilege on, y le dice, quítale todos los privilegios del tanto de las tablas como de las bases como de las tablas, y al usuario que se llama, perdón, TI-alumno @ localhost.com. Yo ahí ya le quité todos los privilegios. Vamos a ver si es cierto que ya están quitados los privilegios de TI-alumno. Otra vez me aparece en el no, ¿sí? Ahora, les voy a asignar privilegios, pero en esta ocasión, pues se los voy a asignar solamente para que pueda hacer ciertas operaciones y en ciertas tablas, ¿sí? Vamos a asignar con grant y le voy a decir que puede hacer select, que puede hacer insert y que puede hacer update. Si se dan cuenta, son 3 operaciones de las 4 operaciones. Bueno, son más operaciones, ¿no? Las vimos cuando hicimos el describe. Nada más estoy diciendo que puede seleccionar, que puede hacer un insert y que puede hacer un update, pero no puede ni eliminar filas ni eliminar tablas, por ejemplo, ¿sí? Ni crear triggers, ni crear procedimientos, ni nada. Solamente puede hacer select, insert, update. No puede hacer delete en ninguna tabla. Ahora, le voy a decir ¿dónde quiero que haga esto? Bueno, on, y le voy a decir que entre TI 30 empresa, que es la base de datos con la que hemos estado trabajando, punto, y aquí yo le puedo decir todas las tablas, ahí le estoy indicando yo que con asterisco que son todas las tablas de la base empresa, y tú es el nombre del usuario, es TI-alumno y @localhost, ¿sí? Yo ahí tengo TI-alumno @localhost, punto y coma, y le voy a dar un enter. Y ya me dice, ok, ya se aplicaron estas, vamos a ver el mismo select de TI-alumno, si se dan cuenta, localhost, TI-alumno, y me aparecen el no, en una me debe de aparecer yes. A ver, vamos a buscarla. A ver, vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahí no me están apareciendo. Grant, select, insert, update, on, TI empresa. Ah, ok. Lo que pasa es que me siguen apareciendo no porque esta es la del sistema, ¿sí? Pero ya tengo los privilegios asignados. Como yo nada más le dije que fuera en la tabla de TI empresa, por eso me aparecen aquí que no tiene todos los privilegios, ¿sí? Hasta ahí, pues vemos cómo asignar esos privilegios. Tendríamos que hacer pruebas, por ejemplo, hay que ingresar a esa base de datos que es TI 30 empresa, use TI 30 empresa, punto y coma, y nosotros nos permite seleccionar, insertar y actualizar, pero no nos permite, por ejemplo, crear. No nos permite crear ninguna tabla. Voy a entrar, voy a trabajar con este usuario. Para poder utilizar este usuario, pues necesito salir y entrar en vez de con root, entrar con
con el usuario TI. Yo ahorita para poder hacer estos privilegios estoy trabajando con el usuario root, ¿sí? Entonces, hasta aquí vemos cómo asignar, cómo eliminar, cómo asignar todos los privilegios, cómo asignar algunos privilegios en algunas tablas. Ya con los atributos en el usuario TI alumno, vamos a ver cómo podemos acceder usando este usuario y su contraseña en la consola o en el shell de MySQL. Bien, en esta solo nos permite accesar a través de usuario root, nos pide el usuario de root. Nosotros queremos accesar a través del usuario TI alumno. Por lo tanto, lo único que podemos sacar de aquí es la ruta donde se encuentra guardado este archivo, ¿sí? Que es esta. La podemos copiar de ahí. Y vamos a abrir un CMD normal, ¿sí? Un símbolo del sistema. Vamos a decirle que salga con la instrucción cd ... que estemos en raíz y voy a ejecutar. Nada más que aquí voy a borrar, ¿sí? Le voy a borrar y le voy a poner, bueno, voy a entrar a esa carpeta de bin. Perdón, aquí me marca este error porque le vamos a poner que acceda con cd a program files, MySQL server, bin, ¿sí? Y le voy a dar que sí, ya estoy ahí en la carpeta y ahí pues el programa se llama, aquí lo tenía arriba, MySQL, ¿sale? MySQL y recordando, esto ya lo habíamos visto en el cuatri pasado, -u y nosotros por lo general poníamos root. En este caso vamos a poner TI-alumno-P y me va a pedir el password. En este caso era ABC123 para el password. Y ya me permite entrar. Ahora sí estoy trabajando. Si se dan cuenta en la parte de arriba, dice que es el usuario TI-alumno. Si yo hago un show databases, ya no me va a mostrar todas las bases porque yo ya no soy el usuario master, ya no soy root, ¿sí? Nada más me va a mostrar a la que le di acceso, que es TI30 empresa, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esta parte de la introducción de los datos. Vamos a entrar primero a la base, use TI30-empresa. No, perdón, sin guión bajo. Empresa, punto y coma. Y vamos a poner que nos muestre las tablas, show tables. Y ahí están. Vamos a hacer un registro en la de proyectos. Vamos primero a hacer un select para comprobar que sí me permite hacer select asterisco from proyecto. Punto y coma. Ejecutamos. Si se dan cuenta, ya me está dando todo lo que hay en la tabla proyectos. Voy a hacer un insert into. Insert into. La tabla es proyecto. Insert, sí, into proyecto. Y los valores que voy a ingresar. En este caso voy a usar todas las atributos. Y vamos a ponerle sistemas. Sistemas, que está trabajando en el proyecto, el número de proyecto va a ser 25, coma, ubicación del proyecto va a ser México, coma, y el número del departamento del proyecto va a ser, ¿qué será bueno? 1, ¿sí? Perdón, aquí me faltaron las comillas en México. Bueno, se las ponemos, es varchar, listo. Ahora sí,
Me dice que estamos insertando un nuevo registro, vamos a validarlo y ahí ya tenemos nosotros que insertó el registro 25 que está en la penúltima fila. Entonces ya hicimos el select, ya hicimos el insert, dijimos que también tenía privilegios de actualización, vamos a hacer un update, proyecto, where, y recordando que siempre es a través del ID, where, que sería el número de proyecto, where num proyecto, ¿cuál es? Número num proyecto igual a 15. No le he puesto qué es lo que voy a actualizar, que sería el campo que le cambiamos, el número de departamento, la ubicación del proyecto. Ubicación, sin acento, ubicación proyecto igual a, vamos a cambiar a Valencia. ¿Sí? Ok, y ¿qué más me falta de la instrucción? Puedo ver que es, aquí tengo un error, le puse univacación en vez de ubicación. Actualiza proyecto, donde el número de proyecto sea Valencia, donde el número de proyecto sea 15. Creo que ya está. Vamos a ver en qué me equivoqué. Creo que está al revés. A ver. Ok, ahí está. Update, la tabla, set. Te había puesto from, sabe. Set, escribe, web, proyecto. Vamos a ver si con esto nos da. Este error, ahora sí. Ahí está la actualización. Hago nuevamente el select para ver que ya está actualizado. ¿Cómo que no? Ok. Mi proyecto Valencia. 25. A ver. Update, ubicación de proyecto. Ok. Aquí. Proyecto, ubicación proyecto es igual a Valencia. Proyecto es igual a 15. Ok. Aquí me equivoqué hace un rato, le puse, cambié el de marketing, lo cambié a Valencia. Aquí está. Estaba buscando el 25, pero no, es el 15. Ya hicimos la actualización. Igual hacemos la otra actualización que dice 25, que era la que yo inserté. Ahí fue un error. Y bueno, nuevamente muestro. Y ya tengo la 25 y la 15. Las dos actualizaciones ya realizadas. Ahora voy a pasar a hacer un delete. Delete que no lo agregué a los privilegios. Nada más puse select, insert y update. Vamos a hacer el delete para que vean. Delete. Proyecto. Where. ¿Sí? Y aquí siempre es aconsejable eliminar a través de la llave primaria. Y sería where num proyecto igual a, y vamos a eliminar el de sistemas que acabamos de agregar, que es el 25. Num proyecto es igual a 5. ¿Sí?
Y bueno, aquí ya me va a aparecer un error no de sintaxis, sino que me dice el comando delete está denegado para usar con el TI alumno para la tabla proyecto. De hecho, está denegado para toda la base. Entonces, ahí yo estoy mostrando que los privilegios, bueno, sirven para otorgar estos permisos y hacer más segura la base de datos. Hasta aquí llega la aplicación del usuario. Esto fue seguridad en base de datos. Espero que les sirva de guía para sus prácticas. Asimismo, los invito a compartir el video y a trabajar en los ejercicios próximos.